Impresionismo. El movimiento impresionista fue una corriente artística que surgió en el siglo XIX, principalmente en París, Francia. El término impresionismo se denominó debido a las críticas de la pintura realizada por Claude Monet, llamada Impresión Sol Naciente de 1872. Esta corriente se caracterizó por romper con los códigos académicos y reglas de la Academia de Arte de la época, en busca de una independencia artística, es decir, los impresionistas Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro y Sisley sostenían que debían dejarse de lado los principios académicos, como los grandes temas históricos, mitológicos, religiosos y tradicionales. En cambio, proponían captar escenas de la vida moderna, tal cual eran registradas por el ojo del artista. Así, pintaron escenas familiares, paisajes y actividades de la vida cotidiana con un estilo rápido y con colores brillantes. La diferencia con los artistas anteriores al impresionismo es que realizaban numerosos bocetos y estudios antes de comenzar a pintar cada obra en el taller. A diferencia de estos, los artistas impresionistas pintaban al aire libre. Generalmente, comenzaban y finalizaban el cuadro frente al modelo que los había inspirado. Características del impresionismo. 1. Su principal característica era la impresión fugaz de la realidad. 2. Esta corriente artística se caracterizaba por concentrarse en la luz, los colores vivos y brillantes, a través de pinceladas gruesas y manchas, llamadas pinceladas gestálticas, antes que en la forma y los detalles. 3. Su principal propósito era crear una representación espontánea de los paisajes. Sin embargo, esta representación nunca era exacta, ya que no se buscaba reflejar la realidad, sino la impresión del autor sobre la realidad. 4. Los artistas tomaron el gusto por paisajes, la belleza y la luz de la naturaleza, al igual que desarrollaron un interés por situaciones cotidianas de los seres humanos, como niños sonrientes, personas riendo o damas jugando en el bosque. Origen. Se formó en París entre 1860 y 1870. Se presentó por primera vez al público en 1874, con una exposición de artistas independientes. El impresionismo se origina de la escuela de Barbizon, Francia, 1830-1870. En dicha escuela se reunían los artistas para pintar e inspirarse sobre la naturaleza. Durante esa época, la revolución industrial trajo consigo las pinturas sintéticas y la fotografía, la cual empezó a afectar el trabajo que los artistas realizaban, así que decidieron buscar la forma de retratar sin que sea semejante a una fotografía, surgiendo el impresionismo, el cual es el primer movimiento de lo que conocemos como arte moderno, en donde se dedicaron a pintar con los colores más brillantes e intensos. Claude Monet, 1840 a 1926, de nacionalidad francesa, considerado el padre del impresionismo. Antes de 1860, sus obras eran lo más realistas posibles, pero después su estilo cambió enfocándose en la iluminación y las pinceladas gruesas. Monet tenía como objetivo capturar la manera en que la luz se reflejaba en los objetos de la naturaleza. Sus obras comúnmente eran sobre el mar, las playas y los lagos. Una de sus obras más representantes de este autor fue la llamada Impresión Sol Naciente, pintura al óleo realizada por Monet en 1872, y la que terminó dándole el nombre al movimiento. En esta obra podemos observar el sol naciente, que llena el cielo de tonos rojos, naranjas y amarillos, que se van degradando hacia el azul del agua. El agua está representada con pinceladas cortas y rápidas que crean un efecto de movimiento y reflejos. Esta obra se caracterizaba por el uso de pinceladas sueltas y rápidas que creaban una sensación de movimiento a la obra. Utilizó una paleta de colores brillantes y vibrantes
para capturar la luminosidad y los reflejos del sol en el agua. Utilizó el efecto de la luz para crear la sensación de movimiento en la obra. La luz del sol se refleja en el agua y crea una sensación de movimiento y brillo. Pintor francés que destacó por sus retratos de la figura femenina, situaciones de la vida cotidiana o la naturaleza. Logró captar vibraciones, luminosidades y colores vivos junto con la sensación hemífera del momento. Una de sus obras más importantes fue la llamada obra Lisa con una sombrilla de 1877. En este cuadro se representa su modelo favorito de este periodo, que posó para él en otros cuadros, como por ejemplo en Mujer de Argel de 1870. La obra fue realizada durante un descanso en la localidad de Chailly, uno de los lugares a los que iba el pintor para realizar sus obras al aire libre. La obra recibió buenas críticas, especialmente por la investigación de la luz, sus contrastes y las sombras sobre el vestido blanco de la mujer. En esta obra se representa una tarde despreocupada donde la gente aparece hablando, nadando y tomando el sol. Es particularmente interesante la representación de la superficie del agua en primer plano, que refleja las figuras y la naturaleza circundante, otorgando así una sensación de vivacidad a todo el conjunto. Berthe Morisot, 1841. Era una pintora francesa que empezó a exponer sus cuadros a la joven edad de 23 años. Plasmaba su propia vida y las actividades femeninas que reflejaban su estilo delicado y sofisticado. Morisot utilizó el método típico de muchos impresionistas de pintar en aire libre, en lugar del método tradicional de dibujar un tema y luego pintarlo en el estudio. La idea era que este método facilitara captar las impresiones ilusorias de la luz y el color. Su característico estilo de pinceladas largas y rápidas se utilizó para captar con gran efecto escenas como jardines y la vida cotidiana. Entre sus obras más destacadas se pueden encontrar La cuna y La mujer en su baño. Mujer en su baño, 1875. En esta obra, ella aborda un tema frecuentado por otros impresionistas: el final del día, la intimidad del baño y los rituales de limpieza de una mujer. El juego de grises, lilas, rosas, azul, blanco y lavanda componen una suerte de fascinante poema visual, destacando así su habilidad en la pintura de retratos y escenas de la vida cotidiana. Mary Stevenson Cassatt, de nacionalidad estadounidense. Sus pinturas estaban inspiradas en la maternidad y los niños. Cassatt comenzó a exhibir su trabajo con los impresionistas en 1879. Entre sus obras más importantes se encuentra Niñita en un sillón azul, 1878. Este lienzo fue presentado a la Exposición Universal de París, donde fue rechazado por la postura de la niña y por las rápidas pinceladas aplicadas en el sillón. El blanco vestido de la pequeña contrasta con las tonalidades azules de los sillones, destacando las vivas pinceladas que conforman el estampado. Lo interesante de esta pintura es la facilidad con la que Cassatt muestra la textura del sillón y la luz que ilumina la cara y las manos de la niña. Su estilo impresionista se evidencia en pinceladas sueltas y rápidas que logran transmitir una sensación de frescura. Además, Cassatt utiliza una paleta de colores suaves y delicados, con tonos predominantemente azules y blancos, que aportan serenidad y armonía a la escena. El sillón azul contrasta sutilmente con la piel clara y rosada de la niña, creando un equilibrio visualmente interesante. Aunque el movimiento impresionista comenzó en la pintura, se extendió rápidamente a otros medios, incluida a la escultura. Esta se caracterizaba por el uso de luces y sombras para crear una impresión del sujeto. Este tipo de escultura se utilizaba a menudo para crear una sensación de movimiento o para añadir profundidad
a una escena, rompiendo con las fórmulas del pasado y dando paso a la escultura moderna. Uno de los artistas más destacados de la escultura impresionista fue Auguste Rodin. Fue un escultor francés considerado como el padre de la escultura moderna, conocido por sus innovaciones y su capacidad para capturar la emoción humana en sus obras. Algunas de las esculturas impresionistas más famosas que fueron creadas por Auguste Rodin son El beso y El pensador. El pensador es una escultura impresionista de metal creada en el año 1881 por el escultor francés Auguste Rodin. Esta rompió con las principales corrientes del arte y consiguió transmitir el pensar. Edgar Degas fue un pintor, escultor y grabador francés considerado uno de los fundadores del impresionismo, aunque él mismo rechazaba el nombre y prefería llamarlo realismo o arte realista. El artista parisino Edgar Degas solo exhibió una de sus esculturas, la pequeña bailarina de 14 años. Destacada por el realismo y crudeza de la